Yo soy Paola Tesma, soy angeóloga tarotista y hoy estoy feliz de recibir en mi casa a esta hermosa mujer. Hola, yo soy Dayana Gaona, soy psicóloga consteladora y estoy feliz de venir aquí a echar chisme a este espacio que me acaban de invitar porque me encanta hablar sobre espiritualidad y sobre todas las cosas que normalmente no podemos hablar en otros espacios. Y hoy les vamos a contar cómo nos conocimos y cómo empezamos nuestra parte espiritual. Bueno, Daya, y cuéntame, ¿cómo nace esto de la espiritualidad en tu vida? Chan, chan, chan. Bueno, digamos que para mí el quiebre más importante fue una depresión que tuve en mi adolescencia, en donde casi que no cuento esta historia, pero de tantas veces que intenté irme y no pude, llegó la gran pregunta, bueno, si no me puedo ir, entonces ¿para qué carajos me quedo? Y empezó como esta búsqueda de sentido. Pero en la medida que he ido abriendo historias y desbloqueando memorias, descubrí más o menos hacia los 8 años, siempre me han dicho en las marcaciones, que yo tenía como estas experiencias de ver cosas, de ver fantasmas, se llama, energías, lo que sea, pero en mi casa estos temas no se hablaban, entonces simplemente la historia era, Dayana es muy miedosa y siempre quiere dormir con el hermano, siempre quiere dormir con la mamá, y a mí me daba pánico quedarme sola. Entonces creo que como que eso empezó a cerrarse mucho. A los 14 con mi depresión estalla todo, pero de una manera muy dolorosa. Y ahí es donde arranco mi historia estudiando psicología para poder estructurar un poco. Para entender todo lo que pasaba. Mi locura, pero cuando terminé y me gradué dije, no, aquí hay algo más. O sea, este chisme es más largo que simplemente algo que pasó en mi bioquímica cerebral. Wow. Y empecé a trabajar con todo lo que era terapia transpersonal y con los años llegué a constelaciones familiares, que para mí fue la apertura total de lo que era la espiritualidad en mi vida. ¿Y en ese momento sentiste que encontraste un porqué y un para qué? ¿O fue el paso a paso de todo lo que te fue sucediendo en tu vida, lo que te llevó como a entender esta parte mística? Para mí fue una validación de que era la frase, sí era real. Claro, era la validación de que lo que veías de niña, lo que te llevó a toda esta situación en tu adolescencia, no te lo creaste, en realidad lo viviste. Y es que eso pasa muchísimo de que normalmente hasta los 7 años, que es cuando se activan y tenemos activos todos los dones, en ese momento es cuando los papás dejamos solos a los niños. Y a muchas nos pasó, también me pasó a mí. Cuéntame, ¿cómo fue para ti? Bueno, para mí ¿Cuál fue el fantasma que te despertó? Es que sí, pasa mucho porque es que nosotros hasta los 7 años tenemos los dones activos. Los dones en ese momento, claro que generan miedo, generan trauma. Y yo era la que me sentaba con las muñecas, tenía colección de Barbies porque gracias a mi papá tuve colección de Barbies como hasta los 15 años. Y resulta que lo que pasaba era que llegaba el amiguito a jugar conmigo, la amiguita a jugar conmigo. Entonces yo tenía la historia completa, las Barbies y todo, pero los que estaban por fuera viéndome jugar no entendían yo con quién estaba jugando. Y no entendían por qué yo respondía. Y no entendían por qué las Barbies terminaban en otro lugar, o yo tenía otras historias, o mantenía yo súper bien peinada, o cantidad de situaciones. Yo en este momento de mi vida todavía no sé qué era o con quién yo hablaba. Toy Story paranormal. Sí, pero yo jugaba y yo me hacía la super historia. Pero también tiene que ver mucho, y mira que en eso compaginamos bastante, siempre hay un punto, ¿no? Siempre hay algo, hay un detonante, y fue la muerte de mi mamá. Entonces, yo ahora, después de ya la mirada así como mística y de estudio como tal que uno le da a la vida, pues yo no estaba viendo cosas que no existieran, sencillamente estaba jugando con mi mamá. Porque nosotros pensamos que la muerte es irte del plano. La muerte es sencillamente que tú no los ves. O bueno, muchos no los ven, nosotras los veíamos y eran reales. Entonces la que se sentaba a jugar, pues sencillamente era ella. Y la que me peinaba y me cuidaba, pues se fue ella. Y fue hasta, ¿qué digo yo? 20 años que todavía seguía sintiendo yo la conexión y seguía sintiendo muchas cosas. Y ahí fue que yo entendí, pues que yo tampoco era la rara,
porque yo era de las que me sentaba en el colegio y venga, páseme la mano, yo se la leo. O sea, era re bruja. Sí. Pero un momento, espérate, porque es que aquí se me corta el cable. Como una bruja, porque además, o sea, si luchaste por mantener esto contigo, 20 años ya estás bien configurada, Sí. ¿cómo es que terminas metida en el mundo empresarial? O sea, ¿what? Chin. Claro, pero es que mira, cuando vienes de una familia católica, religiosamente católica, donde estudié en colegio de monjas todo el tiempo, esto te va desconfigurando y haciéndote creer que en realidad tú eres la que está loca, que Bruja algo de en closet. ti. ¿Te daba miedo? O sea, ¿con quién podías ser tú y con quién no? Yo creo que hasta yo misma pensaba que me estaba enloqueciendo. Yo creo que hasta yo misma dudaba de que esto fuera real y hasta dudaba de que las predicciones que yo hacía fueran ciertas. Cuando me volvía y me encontraba la gente era que me decía como que, oiga, usted es muy bruja. Y uno, ay, no, yo no. Y Ay, no es para tanto. todavía. Creo que ese es como el síndrome del impostor de casi todas nosotras y es como sentir, ¿será que lo que yo estoy diciendo es real o es mi mente que me está llevando por otro lado? O sea, si no es por el testimonio a veces de ese De la gente, otro sí. que estamos acompañando, yo creo que estaríamos muy... No, Mándeme al psiquiátrico ya. Y todavía a veces uno le llegan Inyécteme. personas que como que, ¿en serio todo lo que te dije fue cierto? O cuando estamos haciendo lectura de tarot, todo me salió, todo lo que tú dijiste, ¿en serio? Y uno, wow, yo soy buena. Pero bueno, dudaste de ti Sí. y duda de entraste mí. entonces al mundo empresarial. Sí, soy graduada en Finanzas y Negocios Internacionales, tengo especializaciones en Forex, manejé mucho tiempo el gusto por la bolsa de valores y mi sueño era irme para Nueva York, pero para eso. Okay. Nunca pensé que me iba a ir para Nueva Para York brujear. a hacer círculos de mujeres. ¿Y cómo fue entonces que pudiste volver a abrir la puerta del closet brujístico y decir, me asomo y salgo al mundo? Wow. Bueno, me convertí en mamá y ya tenía una empresa constituida, estaba dedicada 100% a todo esto y al niño. Y por cosas del destino, mi abuelita, la mamá de mi papá, fue la persona como que yo vi como mamá por mucho tiempo. Ella se enferma y se enferma de una forma que yo decía, algo está pasando con ella. Yo vivía ya acá en Bogotá, porque en este momento estamos grabando desde Bogotá, y me dicen, hay que viajar a Cali. Yo dije, sí, yo viajo. Cuando yo llegué y vi a mi abuela, ¿Me dicen quiénes? mis papás. Ah, ok, yo dije, no, No, ya no, estaba no, recibiendo hasta ahí mensajes no. del más allá. No. Cuando yo llegué y vi a mi Hay, abuela. hay que precisar de dónde vienen los Sí, mensajes. sí, es que a veces. me Porque adelanto. Muchas veces cuando echamos chisme decimos como, a mí me dijeron, me llegó el mensaje Ay, y uno sí. tiene que avisar si es de este plano o de otro. Imagínate que llego yo a Cali después de 12 horas de viaje porque me fui en carro manejando yo. Llego yo mamada, pues, y veo yo a mi abuelita y mi abuelita ya no comía, ya no quería nada. Le digo yo, no, nos vamos para la clínica. Y me dice, no, ya no más. En ese momento, a mí que me reseteó y yo que sentí, ella se quiere ir. Y en mí eso como que generó un clic, pero un clic puta que yo vi hasta lo que no había. Entonces empecé a ver cómo ella se empezaba a despedir, cómo ella empezaba a ver cosas, cómo ella empezaba a hablar de toda su familia que la estaba recogiendo ya. Desde otro punto de vista, el resto del mundo, que eran mis tíos, mi hijo y mi abuelo, ellos no veían nada, ellos sentían que ella se iba a parar. Yo ya estaba viendo su despedida. Y esto fue muy 25 de diciembre, donde Cali estaba en plena feria de Cali. Todo el mundo mirando cómo irse a rumbear y yo en un hospital con ella. Me acuerdo mucho, ella acostada, mirando hacia una esquina, no, ahí está tal, él viene por mí, yo no me quiero ir. Y yo, claro, no, o sea, en ese momento empieza la duda otra vez en mí y como que, ¡pum!,
se reseteó todo otra vez. Entonces, desafortunadamente, también me di cuenta que estaba muy anclada en las muertes de mi familia, porque eso sí lo tuve todo este tiempo y era que yo sabía cuándo alguien iba a morir. ¿Quién? No. Eso no me llega todavía, pero que me llega el cuándo, sí. Okay. Entonces en ese momento yo dije, ella ya se está despidiendo, debo aprovechar los últimos momentos con ella. Y efectivamente el día que fue, me di cuenta, estaba yo ahí, ver todo ese proceso, ver cómo desencarnaba, ver que alguien que en realidad tú quieres toma la decisión de irse, esto en mí movió todo. O sea, esto en mí fue como un reseteo total y querer entender, el querer entender yo qué sentía, yo por qué sabía, fue lo que me hizo, voy a buscar más información. Entonces yo no estaba loca. Y ahí empiezo a buscar información, empiezo a ir a diferentes puertas, porque yo no solo me quedé con la parte de teología en la iglesia y angeología, sino que también me fui a mirar en la parte de otro tipo de religiones y yo creo que las recorrí absolutamente todas. Y por eso me encanta todas y en mis terapias utilizo un poquito de cada una, porque lo interesante de la parte holística es que tú construyes tu terapia. Y no va a ser lo mismo la terapia con Diana, la consteladora psicóloga, que con la vecina, porque es que tú eres el recorrido de tu historia. Y eso a mí me ayudó a construir lo que soy hoy en día. Gracias, abuela. Gracias por habernos dado estos dones. Sí. Además que ellas tienen su porqué, ¿no? Y ellas sabían cuándo moverte desde su, venga, le doy la tisanita y venga, tómese la mamita y uno se la tomaba y, uy, ya, me mejoré. Pero uno piensa que eso es circunstancial y para nada. Cuando uno ya está de este lado y entiende esas energías, cómo las movían ellas, entiende dónde viene nuestra magia. Así es. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con Diana? Y entonces yo empecé a estudiar psicología para entender mi locura. Hice como toda esta estructura muy tradicional, fui muy mental. Desde ese miedo de la niña que veía cosas, pues claro, la mente se volvió como mi anclaje de decir estoy a salvo y todo lo explico a través de la racionalidad. Entré a estudiar terapia transpersonal y conecté mucho con la meditación, con la filosofía oriental y desde ahí empecé a trabajar con mis pacientes. Ya no, y aún hoy, no me gusta llamarme psicóloga o ponerme el título porque sé que hay colegas míos que han hecho toda la estructura tradicional y lo respeto un montón. Entonces yo lo que hago es como una variante en donde me permití más llamarme acompañante de procesos. Y entré al mundo de la, me acuerdo mucho, se me vino una imagen de mi maestro, el mundo de las constelaciones familiares. Y cuando yo entré claro, yo leía un montón y hacía todas mis tareas, investigaba, porque claro, mi mente me había llevado hasta ahí. Y él me dice, usted es una terapeuta excelente, pero cuando entre al campo, suelte todo lo que sabe y empiece a sentir. Uf. Y cuando él me dijo eso y entré yo por primera vez a leer un campo, que para los que no conocen mucho el chisme, es donde uno mueve toda la energía de la constelación, dejé la maleta de todo lo que la ha protegido, claro, toda esa toda teoría, la información, ¿no? Todos esos wow. libros, y empiece realmente a ver, a sentir y a escuchar. Y creo que ahí fue donde se me rompió a mí ese cristal. Como que llegan y lo anclan a uno. Uf, sí. Pucha. Y ya dije, esto era lo que yo sentía de niña. Y entendiste, entonces en ese momento te diste cuenta. La primera vez que yo entré a hacer una constelación realmente me cagué del susto, o sea, mis memorias me llevaron a esa niña en la cama ya temblando y yo decía, pucha, por favor, yo lo único que decía es Dios, que no se me aparezcan físicamente, sino que yo me voy a morir, porque lo que se sentía, la energía que se sentía era impresionante, pero cuando tú sientes el llamado y empiezas a sentir cómo esto también está apoyando a los demás,
Ya el Es miedo otro no es mundo. una opción, ya estás puesta al servicio, servicio. ¿no? Sí. Si a mí me pasa eso en mi casa sola, voy a empezar a entrar en un ataque de En pánico. pánico, seguramente. total. Pero cuando estoy ahí, es como otra parte de mí que está totalmente puesta al servicio y ya me siento en calma. Además que nosotros también empezamos a trabajar para protegernos, para conocer muy bien cómo manejar la energía, cómo generar como moverla. estos límites de protección que nos va dando también como esa fortaleza, creo yo, espiritual Sí. de saber surfear como esas olas energéticas y Cuando todo empezar este a mundo. mover, a limpiar, porque obviamente cuando nosotras empezamos a sentir, nuestro cuerpo se vuelve el péndulo del lugar y nos va mostrando para dónde moverte, dónde está anclado, dónde se quedó el pegado, no, hay que movernos para acá, movernos para allá. Entonces esto ayuda muchísimo a conocerte, es súper importante conocernos. Así es. Y esto no es solamente para quienes estamos al servicio. O sea, tú eres un péndulo viviente. Sí. Y muchas veces cuando tú estás en algún lugar y entras, uy, sientes un vacío en el estómago, uy, sientes como que, no O la sé, como algo pesadez. incómodo. Sí, Uf, te das, la pesadez en los hombros es escúchate. terrible. Sí. Escúchate, porque a veces las personas dicen como, uy, no sé por qué me siento tan rara. No tienes que estar ahí, levántate y vete de ahí. Todos tenemos esta capacidad, o sea, no es como que haya unas brujas por ahí, todos tenemos una conexión espiritual. Es que todos tenemos dones, el Todos. problema es que la gente no acepta. no, Todos no se no escucha. aceptamos. O sea, es más fácil uno decir que esto es de otras personas a que todos podemos tener, sentir y conectar. Es mucho más fácil decir, es ella, es ella. No, no yo. Es mucho más fácil. Al final el tarot, las constelaciones, el péndulo son solo herramientas, Son herramientas. pero tú eres quien está canalizando todo el tiempo, tú eres quien está haciendo polo a tierra de un montón de energía y cosas que quizá no se ven, pero están ahí. Y en realidad uno como terapeutas, para nosotras son nuestros juguetes con amor, pero nosotros le decimos así, uy, ¿qué cantidad de juguetes tienes? ¿Por qué? Porque es que no los necesitamos. Si bien es cierto, son muy útiles en el momento de una consulta, una terapia, de hacer algún tipo de movimiento, también es cierto que lo podemos hacer y trabajar sin ellos. Ellos son una guía y le sirven a la persona a la que nosotros estamos guiando o atendiendo, pero en realidad la energía y el canal somos nosotros mismos. Y eso pasa en constelaciones, pasa en una canalización angelical, en una lectura de tarot, porque en realidad lo que nosotras hacemos es canalizar una información, convertirnos en un canal para el servicio de esa persona. Y eso es lo que a la gente muchas veces lo asusta. ¿Usted cómo sabe? ¿Usted cómo se dio cuenta? La información está. Bueno, y me llega esta pregunta, ¿no? Y es como, si todas las almas vienen a vivir algo, ¿cómo sabemos nosotras que debemos intervenir o no en esa energía? ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí? Porque es algo que nos cuestiona, ¿no? Es como, esta alma viene a vivir esto, ¿por qué carajos te vas a meter entonces ahí? Yo digo que nosotras hacemos es un acompañamiento, pero en realidad como tal, tomar la decisión o decirle a la persona qué hacer, no está para nosotras hacerlo. Yo digo que nosotros como terapeuta tenemos que o debemos ser muy respetuosos del libre albedrío de la persona y siempre presentar sus caminos, pero que la decisión sí o sí sea de la persona que llega a la terapia o a la consulta. ¿Por qué? Porque nosotras estamos es para decir, mira, si te vas por el destapado, pues seguramente te demoras y te ensucias, pero si te vas por el otro, llegas de una. ¿Por dónde te quieres ir? Y te lo aseguro que te ha pasado como me ha pasado a mí, que se quieren ir por el destapado. Sí, tengo algunas personas que conozco, muy cercanas, que tuve que acompañarlas por el destapado un buen tiempo. Ay, Dios mío. Es que nos conocemos ya hace un tiempo largo, y de hecho
Yo creo que de las cosas por las que llegué a terapia fue por eso, porque, marica, yo no quiero. ¿En serio? Y por allá había alguien diciéndome, pero hágale, pero láncese, pero usted puede, pero ¿cómo no va a poner sus dones al servicio? Y fue duro, fue muy difícil. Tomar la decisión de salir del closet brujístico, como decimos en el argot coloquial, no es fácil tomar esa decisión, porque para mucha gente es muy complicado tomar la decisión de yo puedo ser las dos cosas, es que yo puedo seguir siendo la dueña y la gerente en Te lo importo, pero también soy bruja, porque es que la palabra bruja es mal entendida. Qué pesar, pero ellos creen que nos están diciendo algo malo. Y uno, gracias. Gracias. Me honras. No, me encanta que me lo digan. A pesar de que para otras personas es muy mal entendido, yo creo que lo más difícil es decirle a tu familia, oye, es que sí, soy de tal religión, soy creyente, pero también creo en otras cosas. También construí mis propias creencias. Eso yo creo que es lo más difícil. Así es. Pero quiero rescatar algo que dijiste hace un ratito y es el libre albedrío. Porque muchas personas sienten estos llamados espirituales y estos llamados a servir y empiezan a montarse en un corcel de la salvadora, en donde, y llegan muchas personas a veces a consulta a decirme, yo quiero sanar a mi linaje. Uy, tremenda sentencia. Por favor, no te comprometas con eso. No. Yo tampoco me comprometo. Porque No, eso es otro nivel. nadie es salvador de nadie. O sea, esto que tú Además, dijiste creo que es como la semillita. Además que tú dices ese tipo de sentencias y le estás dando una orden supremamente fuerte, a tu linaje, a tu universo y al anclaje que acabas de hacer. Y desafortunadamente cuando uno despierta, sí, obviamente sale súper chica, pero mamita, haga su primera lectura a ver cómo queda. No, y es importante comprender, y esta es la semilla de acompañar estos procesos, y es la belleza de acompañar respetuosamente todo el proceso de alguien sin juzgarlo, sin apresurarlo, porque es la magia evolutiva. O sea, cuando una mamá está embarazada no le está diciendo al niño como, bueno, ¡púrele! ¡Ya rápido! ¿Pa' cuándo va a esos salir? brazos, esas piernas? Y lo mismo pasa a nivel psicológico, a nivel espiritual y emocional, y es cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene su momento, y quien acompaña en estos procesos debe saber respetar mucho esos ritmos internos. Sabes que algo de lo que yo más enseño en mis cursos es la honestidad de un terapeuta, y no solo la honestidad, sino la paciencia y el escuchar. Porque también tenemos muchas personas que llegan a terapia, y yo creo que te pasó mucho conmigo, que uno quiere es que lo escuchen, que uno necesita es esa persona que esté ahí sin juzgar, escuchando, y que tiene esa palabra para decirte, de esta salimos, con esta podemos y tú eres capaz. Muchas veces eso es lo que uno necesita. Ni siquiera va uno donde un tarotista, porque a veces le llegan a uno con, no sé a qué vine, dime tú. Y uno, Pues dímelo tú. ¿pero qué quieres saber? No sé, lo que tú quieras. Y uno, y bueno, y empieza uno, y ahí es cuando llega la cantidad de información de cómo manejar a este tipo de personas, y de eso también aprende uno. Hay muchas personas que no saben en dónde están. La mayoría de nosotros, creo yo, muchas veces No llegamos sabemos ni dónde estamos para ni que para nos dónde anclen. vamos. Sí, es como quién soy, cómo me llamo, hacia dónde voy, porque estamos en un mundo tan acelerado que a veces pareciera que la mente va a 1000 por hora y el alma se queda rezagada, pero no es rezago, sino es una certeza de un ritmo interno diferente.
Y a veces nosotros tenemos que aprender a sincronizar eso y decirle a la mente, hey, frena un poco, Ay, Dios, vamos eso sí que a pasa. enganchar. ¿No te ha pasado verte ahorita en lo que te construiste a fotos o videos de cuando estabas apenas empezando o cuando ni siquiera sabías que ibas a ser terapeuta? Yo ahora me miro y digo, uy, marica, le bajé como 200 revoluciones a la vida. O sea, ya no me estreso y ya no peleo. Y uno dice, sí se podía, sí era fácil, disfrutar la vida, acostarte temprano, despertarte temprano, ir al ritmo y al flow. Eso es lo mejor que te puede pasar y existe, es lo mejor. O sea, ahí como que el alma hace un match súper lindo y empieza a aflorar. Y empieza a llegarte gente con tu misma vibración y eso es lo más bacano que puede pasar. Me encanta. O sea, yo digo que todo el proceso y me lo disfruto ahora es, sí, obviamente, tengo mi parte estructurada todavía y muy metódica para el tema de mi empresa, pero Porque hay que habitar este claro, plano, ¿no? es mi parte, Hay que comer. es mi parte totalmente terrenal y está bien y es válido y ahí voy a otro nivel, ahí voy a otro ritmo. Yo le decía ahora a alguien, es que tú no sabes qué es trabajar conmigo allá. Vamos a trabajar acá, es diferente, soy y puedes serlo. Es que tú puedes tener 3 Dianas viviendo ahí. Son las hasta 5, identidades. 6, 10. Son tus identidades y tú las sacas en el momento que las necesitas. Porque está la consteladora y está la psicóloga. Y la mamá. Y la esposa. Y la amiga, la esposa. Y la no solo quiero existir. Ay, sí. Esa es Esa me buenísima, encanta. esa es buenísima. Y está también la que quiere brillar, pero está la que se quiere esconder, porque todas, absolutamente a todas nos pasa lo mismo, somos iguales. No porque seamos las terapeutas tenemos la vida ya realizada y desarrollada y nunca caemos en un caos. No, no Ay, pasa. Eso serás tú, yo nunca he caído. Yo sí, y ella es mi terapeuta. Todas A todas nos pasa. caemos, obvio, sí. Yo creo que para ir concluyendo, porque yo espero que me vayan a invitar muchas veces a este espacio. Sí, qué felicidad. La máxima, creo yo, para poder salir del closet brujístico y que tú puedas conectar con esos dones es, dile a esa niña interior que sí fue cierto. Porque mira que las dos coincidimos sí. en esto. Y es, no estamos locas. Escúchate, valida esa vocecita interna que muchas veces otros han dicho como, ay, ya cállese, no hable de esas cosas, ¿qué le pasa? Ay, es como, escúchate, y te lo decimos aquí dos. Sí fue verdad. Sí, fue verdad. Y es cierto lo que sientes, y es cierto lo que vives, y en la medida que más te escuches y más vayas hacia adentro, vas a poder poner eso al servicio de tu vida, de tu avance, de tu evolución, y sistémicamente también vas a empezar a impactar en las almas y en el corazón de muchos que te rodean. Entonces esa es mi invitación, salgamos todos de este closet brujístico. No, y a los papás una súper invitación para las personas que son mamás o papás que nos están viendo, nunca dudes de lo que te dicen tus hijos, porque en realidad muchas personas generamos la duda en esa pequeña alma y lo que estamos generando es un daño supremamente grande para todo nuestro linaje. Y salir de ese daño es esto, es lo que te cuesta volverte a construir. Entonces, papás, no duden, investiguen, indaguen, busquen ayuda. Lo más difícil normalmente como papás es decir, necesito que alguien me ayude. No, yo todo lo quiero solucionar. No, está bien buscar ayuda, pero nunca dudes de tus hijos, nunca pongas en tela de juicio lo que él vio, lo que él sintió, lo que él escuchó, el miedo que él siente o la alegría de esas risas por ahí cuando las lanzan y no tienes explicación, porque sí lo está viendo y sí lo está sintiendo. Entonces, ese es nuestro llamado hoy, desde nuestra historia y desde lo que nosotras vivimos, que en realidad yo creo que no somos las únicas y a muchos les ha pasado.
Así es. Y si quieres, por favor, coméntanos aquí cuáles han sido esas historias que has acallado por miedo a que te juzguen. Aquí vamos a estar leyéndolas. Sí. Te esperamos.